Dios les bendiga, amados hermanos. Una cita con la palabra nuevamente de parte del Señor para usted y para mí. En este día, casi las 10 de la noche, en un día jueves, grabando para el día viernes la palabra del Señor. Siempre la palabra del Señor llega a tiempo o fuera de tiempo. Pero de seguro, como dice el profeta Isaías, que Él hará lo que debe de hacer enviando la palabra. O sea, el objetivo no es del hombre, sino de Dios. Y cuando Él envía la palabra, de seguro que se va a hacer como Él quiere por medio de la palabra. Y va a poder seducir a aquellos que anhelan y tienen hambre de la palabra del Señor. Quiero compartir porque he estado hablando que este año 2024 es un año que debemos de estar en unidad, que debemos de estar unidos, porque una de las cosas que trajo prosperidad y multiplicación en el libro de los Hechos en la iglesia del principio es que lograron estar en esa unidad. Aún se dice que todas las cosas las tenían en común. Cuando miramos todas esas cosas, hermano, y queremos que Dios nos bendiga, lo primero que el Señor mira es si hay armonía, si hay unidad dentro del pueblo de Dios, pero una unidad no por la carne, sino una unidad por el Espíritu, compartiendo el mismo sentir en la palabra de parte de Dios. Entonces quisiera traerte esta idea, este pensamiento para ti en este día que lo vas a ver. Que el Señor dice, yo quisiera ver unos enlaces de bautismos que también van unidos y no pueden ser separados. No los pueden separar, como dice el Señor. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Y la palabra de Dios dice que estaba Moisés, estaba la nube, y esa nube también se transformaba en fuego en la noche. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se movía primero cuando miraban que Moisés ordenaba, porque Moisés miraba hacia la nube. Y cuando la nube se levantaba, entonces Moisés ordenaba a los del campamento para salir. Y los días que fuesen que estuviese la nube ahí, sería un día o un año, lo que sea, ahí se tenían que quedar. Entonces la palabra dice ahí que hay la autoridad de Moisés, la autoridad de la nube. Y todo se hacía, dice, cuando la nube se mantenía, el pueblo acampaba. Y cuando la nube se alzaba, el pueblo partía de esos lugares. Y eso nos habla para este tiempo, porque no vamos a hablar de historia, sino que vamos a hablar cómo aplicarlos para este día, que estamos hablando de una unidad de la palabra de Dios, porque revisamos nosotros en el libro de Primera de Corintios, vamos a encontrar que dice que todos fueron bautizados, dice, en Moisés, fueron bautizados, dice, en la nube, y fueron bautizados, dice, en el mar. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, que ahí hay un orden, y a eso le vamos a añadir el bautismo de fuego, y a eso le vamos a añadir el bautismo del Espíritu Santo. Pero todos van unidos.
No podemos despreciar un bautismo y aceptar uno y otro no, sino que van entrelazados porque cada uno de ellos van a ser para nosotros de bendición si sabemos asimilarlo. Porque cuando miramos nosotros primero que Moisés es autoridad en la congregación de Israel, es la autoridad delegada por Dios. Pero Moisés no podía hacer un movimiento si no miraba que la nube le daba la vía, la luz verde para moverse. O sea que Moisés también era un hombre que se apegaba a una autoridad, en ese caso es la nube. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que si vamos a triunfar en la vida cristiana, llamados por Dios, estos bautismos tienen significado para nosotros. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo que él tenía que nacer de arriba. Y la nube significa eso. La nube significa ese nacimiento que viene de arriba, que no es producido por la carne, sino que viene de arriba específicamente. Entonces esa nube tiene una autoridad porque ese es como un nuevo nacer. Lo que ordenaba la nube a Moisés, eso hacía Moisés. Moisés no podía ignorar la nube que estaba sobre él. Cuando nosotros queremos triunfar en todos los ámbitos, en todos los campos que nos movemos, no solo en el evangelio, sino en tu vida personal, en tu trabajo, en la calle, en todo lugar, que debes de manejar o debemos manejar una unidad, porque todo va a concordar, porque no podemos ser en la iglesia de una forma, en el trabajo de otra forma, en el hogar de otra forma, o donde tú te muevas en tus amistades de otra forma. Tienes que mantener un enlace, una coordinación como se ve aquí en los bautismos. Porque dice, no ignoren, hermanos, que todos fueron bautizados en la nube. Bautizados en la nube, nacidos del agua, nacidos de esa nube, nacidos de arriba. Porque los que nacen de abajo hablarán las cosas de aquí abajo, pero los que nacen de arriba hablan las cosas de arriba. Por eso es que está que el Señor Jesús vino de arriba y hablaba las cosas de arriba, las cosas que yo vi, dijo. Esas son las que les hablo, las cosas que vi hacer a mi Padre, esas son mis palabras, no son mis palabras, mi doctrina no es mi doctrina, todo es lo que yo aprendí. Eso es estar bajo la nube. Porque cuando se habla de bautismo en la nube, se habla de un sumergimiento. El bautizo habla de un sumergimiento. Entonces, cuando uno se sumerge en la nube, quiere decir que acepta esa autoridad. Se está identificando con la nube, que cuando la nube diga, quédate, quédate. No te muevas, no te muevas. Y cuando te dice sal ahora, como cuando el Señor le hablaba a Elías, vete para allá, escóndete aquí, escóndete allá. Ahora ve donde la viuda. Ahora muéstrate al rey acá. Y así se movía el profeta Elías. Y eso es una figura para nosotros cuando nos estamos moviendo bajo la nube. Porque nosotros somos de los espíritus que venimos de arriba a encarnar, pero que reconocemos, bautizarse es sumergirse.
Por eso es que eso que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, donde encuentra usted la nube y de Moisés, y la nube que se transformaba en fuego, pero también dice, fueron ustedes bautizados en Moisés. O sea, hay gente que dice que es obediente a Dios, pero no al hombre que está instalado en la congregación, no al hombre que Dios lo puso como autoridad. Israel se veía como que ellos eran fieles a Dios, pero rechazaban la autoridad de Moisés. Y así hay mucha gente que quiere aceptar el bautismo en la nube, pero no quiere aceptar el bautismo en su líder, por decirlo así. Por eso dice claramente Pablo, teniendo la revelación, dice, y fueron bautizados en Moisés. Y entonces la gente no quería ser Moisés, la gente quería hacer sus cosas a su manera, quería sentirse a su manera con sus cosas. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, tenemos que entender, amados hermanos, que no te puedes identificar, no puedes identificarte solo con la nube y vas a no obedecer a la otra autoridad, al otro bautismo. ¿Quién? Con Moisés. Hay veces tú puedes decir yo soy obediente a Dios, o sea, como a la nube, pero no eres obediente al otro bautismo que dice, y que fueron también bautizados en Moisés. Ese es como el reconocimiento, es como cuando una persona no diezma a la iglesia, no reconoce la autoridad, aunque vaya a la iglesia, pero si no reconoce la autoridad. Eso es lo que sucede, que por eso es que Abraham fue bendecido, porque él cuando le dio el diezmo de todo, a Melquisedec reconoció como autoridad de él a Melquisedec, que era mayor Melquisedec, aunque Abraham era amigo de Dios, el que estaba allí era el sacerdote del Dios Altísimo. En aquel momento Melquisedec. Entonces no podemos separar el bautismo en la nube, el sumergimiento en la nube, con el bautismo en Moisés. Por eso es que mucha gente que no se quiere como tener ese tipo de bautismo, entonces no quieren nada, aunque digan que ellos son de Dios. Pero si Dios dice, pero si no te identificas con Moisés, en ese caso, la autoridad visible, la autoridad física de la congregación, aunque tú quieras tener el bautismo aparte, solo para ti, como el de la nube. A mí me cubre, yo soy obediente a Dios, pero no vas a ser obediente. No quieres bautizarte en Moisés, y por eso es que una de las cosas que ellos perdieron fue recordándoles en 1 Corintios 10 que todos fueron bautizados en la nube, pero también fueron bautizados en Moisés. Entonces, cuando tú descubras que no puedes separar un bautismo del otro, no lo puedes separar. Por eso es que se reconoce un bautismo como el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque la gente se identificaba mediante el bautismo de agua, se identificaba con el bautismo de Juan el Bautista. O sea, una persona que se hacía como que pertenecía, porque pertenecía a ese maestro, entonces se bautizaban en ese nombre.
nosotros tenemos que ver la profundidad que dice eso. Incluso cuando Pablo le dice en Corintios a uno, ¿y qué hacen los que aún se bautizan por los muertos? Entonces la profundidad de la palabra es que la gente puede llegar a la iglesia y tener un tipo de obediencia solo con la nube, solo con la nube. Pero acuérdese que tiene que estar junto con el bautismo de Moisés. No le estoy diciendo que vaya a bautizarse en Moisés. Estoy hablando del tipo de qué representa esa nube. Porque está también el bautismo de Moisés. Entonces, cuando nosotros miramos que hay gente que decía pues que eran de Juan, ¿por qué? Porque se habían bautizado en Juan el Bautista, porque se conoció que ese bautismo era de Juan y estaban identificados con Juan. Otros estaban identificados con el bautismo de Jesús. Porque, ¿qué era el bautismo de Juan? ¿Qué es lo que representa ser bautizados en el mar? Porque dice, fueron bautizados en la nube, en Moisés y en el mar. Entonces el mar que representa, porque Moisés llevó a través del mar rojo que representa esas aguas, Moisés lo llevó a través del mar rojo guiado por Dios, y atravesaron el mar rojo, que es figura del bautismo en agua, porque fueron bautizados en el mar. Pero va junto todo. El bautismo en el mar, el bautismo en Moisés y el bautismo en la nube son inseparables. No puedes decir que tú estás bautizado como la gente que quería identificarse, que ellos estaban bautizados en Pablo. Y Pablo tuvo que aclarar, pues Dios a mí no me mandó a bautizar. Nadie puede decir, ¿verdad? Porque querían identificarse, porque unos decían que se identificaban con el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan, ¿qué quería decir? El arrepentimiento. Eso es lo que te tipifica el cruce del mar. Fueron bautizados en el mar, fueron bautizados en Moisés y fueron bautizados en la nube, pero no podemos desobedecer a ninguno de esos. Por eso es que nosotros debemos de saber por la palabra de Dios que seguramente que Dios quiere bendecir en este año 2024 a su iglesia, pero que vamos a ir a través de una unidad y nadie individual ni independiente. Tenemos que ir con nuestra cabeza, que es Jesús, y el pueblo tiene que ir en unidad con el Moisés visible que Dios ha puesto en la congregación. Si nosotros queremos separar eso, porque también tenemos que entender que Juan dijo, yo los bautizo con agua para el arrepentimiento, bautismo en el mar. Pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo y fuego. Entonces allí tú miras que aquella nube, que también en la noche tomaba apariencia de fuego para calentarlos en ese frío. No podemos ignorar que tú no quieres el bautismo de fuego. Quieres el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Es el que nos ayuda a poder lograr las cosas que nosotros jamás lo vamos a lograr, ni santidad, ni consagración, ni ninguna de esas cosas, sino que quien lo logra es el Espíritu de Dios en nosotros, y no por nuestra humanidad. Entonces te das cuenta que no solo es tener un buen bautismo en la nube, que eres obediente a Dios, que no solo tienes un bautismo en el mar, el bautismo de agua, sino que también
necesitas del bautismo de fuego. ¿Y qué es el bautismo de fuego? El bautismo de fuego son las pruebas. Cuando Dios, Él nos pone o nos mete en pruebas, en desiertos, en exámenes personales, porque Dios tiene un propósito que lograr, nos van a meter en el bautismo de fuego. Y entonces, porque si tú rehusas que no quieres el bautismo de fuego, entonces te vas a perder bendiciones. Es como Pedro cuando el Señor estaba lavando los pies. Y cuando el Señor Jesús le iba a lavar los pies, él dijo, a mí no me los lavas. A mí no me los lavas. Porque él creía pues que el Señor Jesús, y lo era, su Señor, su Maestro y todo, y que no se iba a dejar lavar los pies. Pero el Señor le dijo, si tú no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, cuando nosotros miramos, si queremos ignorar uno de los bautismos y hacerlo aparte, entonces no vamos a estar completos, porque ¿quieres dejar afuera el bautismo en fuego? ¿Quieres dejar afuera el bautismo en la nube? ¿Quieres dejar afuera el bautismo, aunque los bautismos no salvan? Pedro fue claro que el bautismo no salva, sino que dice es una manera como una limpieza de la conciencia, como una limpieza de la conciencia, pero no salva. Ningún bautismo salva. Entonces, cuando nosotros recibamos estas enseñanzas en una profundidad espiritual, entonces vas a darte cuenta que tal vez hay un bautismo que tú lo evitas. Quizás para ti es difícil estar bajo la nube, que mira hermana, que porque esto, mira hermano, que te pasa, vas a cambiar, y no quieren el bautismo de Moisés. No quieren sumergirse, fusionarse con la autoridad que ha puesto Dios en la iglesia, en la congregación. Entonces, todos los bautismos van unidos, no los podemos separar. Es como dice el libro de Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. No podemos separar nosotros. ¿Cómo vas a tener una fe y diferente Dios? ¿Cómo vas a tener un bautismo y diferente Señor? No. Tiene que ir junto. Si tú comenzaste a tener el bautismo en la nube y que eres obediente a Dios, sigue también eso, porque Moisés dice en 1 Corintios 10 que aunque todos estos pasaron por esas cosas, Dios no se agradó de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si averiguas que tú tienes el bautismo en la nube, el bautismo en Moisés, el bautismo en el mar, el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo? Y todos ellos van unidos. No podemos separarlo. Tenemos que mirar que eso es lo que Dios quiere, porque puede ser que uno de los bautismos te dé batalla, porque no quieres como sumergirte, identificarte, porque el que se identificaba con Jesús, aunque Jesús dice que él no bautizaba sino sus discípulos. Entonces, ¿a qué se debe esta enseñanza, hermano? Porque miramos que a veces nadie o muchos no alcanzan el éxito o encuentran éxito temporal o parcial, pero no completo. Y uno no puede decir, bueno, o el cuerpo es bautizado
O solo un brazo es bautizado, o solo un pie es bautizado, o somos bautizados completamente. Eres bautizado en tu Moisés. Eres sumergido en tu Moisés. Eres sumergido en la nube. Eres sumergido en el fuego. Así como los 3 amigos de Daniel, cuando le llegó el bautismo de fuego, que lo metieron al horno 7 veces calentado y salieron. Salieron bien bautizados. Salieron probados, que ni olor a humo ni olor a fuego tenían sus ropas. Entonces, cuando nosotros miramos que te están sumergiendo o bautizando en fuego y estás pasando por diferentes pruebas, por eso es que dice el apóstol Pedro: no ignoréis el fuego que os ha venido de prueba. O sea, cuando tú estás en situación de enfermedad económica, emocional, sentimental, y te están sumergiendo porque te están identificando, como dice, los que sufran con Cristo reinarán con Él. Pero si no te quieres identificar, quieres hacer a un lado, yo no quiero pasar la prueba del bautismo de fuego, te vas a perder. Como le dijo el Señor a Pedro: si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Y hay gente que siempre dice: yo no le obedezco a hombres, sino solo a Dios. Esos son los que creen que obedecen a Dios solamente. Y para ellos no hay otra autoridad. Y es cierto, Él es la autoridad suprema, pero también tiene sus autoridades delegadas. Y el que no respeta la autoridad delegada, como dice Romanos 13, no respeta a Dios. Aunque diga que respeta la nube. Pero si no respeta al Moisés instalado por Dios, entonces nos vamos a dar cuenta, hermano. ¿Cuál de los bautismos crees que te da más problema? ¿La obediencia, la sujeción? ¿El bautismo de fuego? ¿Dolor? ¿Pruebas? ¿O no creo que te dé problemas el bautismo del arrepentimiento? Porque ese solo es para arrepentimiento. Por eso es que cuando llegó Pablo a un lugar y les dijo: ¿ustedes qué bautismo recibieron? Y ellos dijeron: solo conocemos el bautismo del arrepentimiento. Pero falta el otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, porque no se puede quedar fuera. Es importante tener esto en nuestro espíritu, amados hermanos. Si tú crees que vas a llegar lejos solo porque obedeces a la nube, pero no obedeces, no quieres sumergirte en el Moisés, identificarte con el Moisés, porque el Moisés tiene mal carácter, porque el Moisés tiene debilidades, o porque el Moisés es un poco rudo. Sin embargo, Dios dice: tienes que identificarte con él. Moisés tuvo que decirle quiénes están de parte de Dios y quiénes no. Y se hicieron 3,000 del lado de Moisés. Hay veces tú puedes ir a la iglesia, pero no tienes el bautismo de Moisés. Y ese bautismo no lo puede hacer ni uno de pastor, sino que viene como el Señor le dijo a Moisés: ve a tal lugar y yo voy a agarrar de tu espíritu y voy a meter de tu espíritu en 70 varones. Esa es una figura de un bautismo en el líder. Estos van a actuar como tú, estos van a hablar como tú, se van a comportar como tú. Pero tú puedes ir a una iglesia, pero no se te ve por ningún lado el bautismo en tu Moisés.
sino que hay veces parece que actúas contrario y no se te ve porque el bautismo es como un pedazo de trapo que se sumerge en el agua y sale del color que tú quieres. Ese es un bautismo. Entonces, bautismo en la nube, bautismo en el mar, bautismo en Moisés, bautismo en el fuego, bautismo en el Espíritu Santo. Fíjate. No se pueden separar. Un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios. No se puede separar. No vas a llegar a un lugar que te bauticen 2 dedos, o solo las orejas, o es el cuerpo completo, o no has sumergido nada. Quiero terminar con este pensamiento y espero que tú entiendas que si no alcanzas el éxito, que si no has llegado al éxito en tu vida cristiana, es porque uno de estos bautismos no lo has querido recibir o te parecen que son difíciles. Pero todos los bautismos se entrelazan porque Moisés miraba la nube y el pueblo miraba a Moisés. Es como el Apocalipsis dice, Jesús, yo he enviado a mi ángel para que le hable a Juan, Juan que le hable al ángel de la iglesia, y el ángel le habla a los ancianos, a los líderes de la iglesia, y los ancianos le hablan al pueblo. Ese orden así es, no, es inseparable. Ojalá que tú la palabra la entiendas para un cambio y que digas, uno de esos bautismos a mí me hacía falta. Pues este es el día que el Señor te dice, arregla eso, arregla eso. Y no es de venir al líder y mira, yo me voy a poner tu apellido y todo. No, es una operación totalmente de parte de Dios. De llegar y decir, ¿verdad? Quiero ser totalmente, no ser yo, sino ser uno de los 70 que tiene el espíritu de Moisés. El Señor te guarde y te bendiga y espero que haya sido muy bendecido a través de esta unidad de bautismos. Estúdialos profundamente y que se te queden en tu espíritu guardados para siempre. Amén y amén.